¿cómo están? Dios les bendiga. En esta oportunidad trabajaremos expresión de un número decimal en forma de fracción. Existen varios casos y el primer caso que vamos a trabajar es conversión de un número decimal exacto a fracción. Ejemplo, vamos a convertir 3,24 a fracción. Lo primero que hay que hacer es escribir la fracción, donde el numerador, en este caso, va a ser ese número decimal que está allí, pero sin coma. O sea que si le quitamos la coma a 3,24, nos va a dar 324. Muy bien, y en el denominador, listo, vamos a dejar el espacio como está aquí. Pasamos al segundo paso. En el segundo paso, ubicaremos el denominador. Vamos a ubicar primero el numerador. Y el denominador va a ser la unidad, en este caso es el 1, acompañada de tantos ceros como cifras decimales tenga. Y fíjense que hay cuántas cifras decimales. En este caso hay 2 cifras decimales. Por lo tanto, colocamos 2 ceros. Y efectivamente ahí formamos una fracción, en este caso, de ese número decimal. No hemos terminado porque nos falta el tercer paso y es simplificar ese número hasta la mínima expresión. Y en este caso tenemos la fracción así y la mínima expresión de esa fracción es 81/25. Y listo, y esa es la expresión final de ese número decimal expresado como fracción. Y así, ya el cuarto paso sería ubicarlo. 3,24 es igual a 81/25. Muy bien, chicos, tenemos ahora el segundo caso que dice que debemos realizar la conversión de un número decimal periódico puro a fracción. Y tenemos como ejemplo, en este caso, 6,3 periódico a fracción lo vamos a convertir. Y lo primero que vamos a realizar es que en el numerador de esa fracción vamos a escribir, en este caso, el número sin la coma, es decir, el número 63, menos la parte entera de ese número decimal, que en este caso es 6. Entonces realizamos, lo primero que hay que hacer es esa resta en el numerador. Continuamos. Efectivamente realizamos la resta y nos da 57. Listo. En el segundo paso vamos a colocar el denominador. Primero colocamos el segundo paso y posteriormente colocamos ahora el 57. Y en el denominador vamos a colocar tantos 9 como cifras decimales tenga el periodo. Fíjense que el periodo es 3 y es uno solo. Entonces, por lo tanto, ¿cuántos 9 debo colocar? En este caso, un solo 9. Y listo. Tenemos esa fracción 57/9 como representación de ese número decimal. Por último, tenemos que 57/9 se puede simplificar. Recuerden que vamos a simplificar hasta dejarlo en una fracción irreducible. En este caso, lo podemos dividir o simplificar entre 3. Entonces, 57/9 es divisible por 3. En este caso, 57 entre 3 nos da 19 y 9 entre 3 es 3.
como 19 es un número primo y no se puede seguir simplificando, hasta ahí llega la simplificación. Y entonces tenemos que, como punto 4, 6,3 periódico es igual a 19 tercios. Muy bien, y continuamos con el tercer caso, que dice que convertamos un número decimal periódico mixto a fracción. Efectivamente tenemos este número y es periódico mixto. Y lo primero que vamos a hacer es, en el numerador de esa fracción, vamos a escribir este número sin la coma. Entonces se formaría 23.543. Y voy a hacer una diferencia con el número entero que se forma al suprimir las cifras del periodo. Es decir, que yo voy a escribir este número sin las cifras del periodo, en este caso sin estos dos. Por lo tanto, el número que voy a restar es 235. Y ese va a ser, en este caso, en la diferencia, mi numerador. Muy bien. En el segundo paso se escribe en el denominador tantos 9 como cifras decimales tenga el periodo, seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el número que no sean periódicos. Bueno, lo primero es poner, en este caso, los 9 que tenga, en este caso, el periodo. Fíjense que el periodo es 43 y hay dos números. Por lo tanto, colocamos el número 99 y acompañado, en este caso, de tantos ceros como cifras decimales tenga el número que no sea periódico. Si usted se da cuenta, el 5 que está después de la coma no es periódico. Como es uno solo, colocamos un solo cero. Por lo tanto, se forma el número 990. Y por último, realizamos la respectiva simplificación de esa fracción. Y efectivamente, esa fracción es divisible entre 2. Y en el numerador tenemos como resultado 11.654, ¿cierto? Y la mitad de 990 es 495. Y listo. En este caso, 11.654, 495 avos, es la representación del número decimal periódico mixto 23,543 periodos. Y listo, muchachos, con esto finalizamos esta explicación de este tema y muchas gracias y no se olviden darle like.